Familia, vamos al libro de Mateo capítulo 24 y vamos a leer a partir del verso 1. Vamos a leer a partir del verso 1. Aquí Jesús habla sobre señales que evidencian o que anteceden a su venida. ¿Qué pasará en el futuro? Eso es una pregunta de todo el mundo. ¿Qué sucederá? A todo el mundo le intriga, ¿eh? Entonces, se han escrito tesis doctorales, se han escrito artículos, se han hecho pronósticos, algunos bien engañosos, otros más certeros, pero muchos han sido arrastrados a mentiras, a engaños, a seguir falsos maestros que enseñan falsas doctrinas. Y se han puesto fechas, se ha confundido todo, y en medio de todo este escenario tenemos todavía Mateo 24 que habla como si estuviera latiendo hoy todavía, bombeando sangre a su pueblo en el siglo XXI. Y dice Jesús allí, dice en el versículo 1, cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo, y él respondió, ¿ven todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, mirad que nadie, ¿qué? Van conmigo, mirad que nadie os engañe, subrayen esto, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oirán de guerras y rumores de guerra, y cuidado, no se alarmen, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, o sea, enfermedades, hambre, terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre, y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría o de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Jesús me llama muchísimo la atención que no encabeza la lista de las señales del fin del tiempo con un desvío de la música en la adoración de la iglesia del último tiempo. No encabeza la lista con un cambio rotundo en los hábitos saludables de una buena alimentación. No encabeza la lista con otras cuestiones que son tentáculos del verdadero motivo por el que se apartan sus hijos. Encabeza la lista de una forma bien intencional con una expresión. Cuidado que nadie, ¿qué? Os engañe. Hay que tener en cuenta que esta profecía, este capítulo 24, hay profecías de carácter escatológico y hay profecía conocida como profecía clásica. Las profecías escatológicas tienen que ver con únicamente el fin del tiempo. Ahí tenemos el libro de Juan. Ahí tenemos el libro, el Apocalipsis de Juan, tenemos el libro de Daniel. Esas son profecías escatológicas, profecías que apuntan únicamente a eventos futuros. Pero existen las profecías que son conocidas en la teología como profecías clásicas. Esas profecías clásicas tienen una doble aplicación. Y dentro de esa categoría de profecías clásicas entra este capítulo 24 del libro de Mateo, porque tiene una aplicación al año 70, cuando la destrucción de Jerusalén por Tito Vespasiano, pero también tiene una aplicación a los eventos finales de este mundo. Las personas están hiper preocupadas. ¿Qué sucederá en el futuro? Y personas están esperando que llegue la gran tribulación y la gran persecución. Y en medio de todas esas esperas se duermen. Le creen más a personas con noticias alarmistas
que a la misma Biblia que tiene todas las señales escritas allí. Y es lo que la gente menos lee, la Biblia. Entonces, son engañados. Por eso ahora Jesús encabeza la lista no con la música, no con la vestimenta, no con nada de eso, no con un sistema alimenticio, nada de eso, nada de eso. Todo eso es consecuencia de una adulteración de la fe, producto a un gran engaño. Estamos acostumbrados a poner el dedo en el efecto, en la conducta, cuando realmente la conducta nace, la conducta sale de la esencia que es la fe. Dejemos de mirar la conducta y centremos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador ¿de quién? De la fe. Y entonces ahora Jesús da una serie de eventos y me llama la atención que cuando lees el capítulo 24 del libro de Mateo suceden dos cosas. Primero que Jesús señala dos fases dentro de la etapa final del fin del tiempo, valga la redundancia. Y dentro de esa etapa final, las dos fases, primero Jesús habla de una decadencia espiritual, habla de una fase que tiene que ver con una crisis espiritual y luego habla de una fase que tiene que ver con una crisis física. Fíjense, y los entregarán unos a otros, cuidado que nadie los engañe, vendrán muchos falsantes, falsos profetas, una crisis espiritual. Y después dice, habrá terremotos, habrá hambres, habrá enfermedades, habrá esto, habrá lo que, y nación contra nación, guerra y rumor de guerra, una crisis ¿qué? Física. Las crisis físicas, o a las crisis físicas siempre le anteceden una crisis espiritual. Siempre. Cuando vamos a la historia lo vemos clarito así, clarito. Ahí tenemos la etapa del medioevo. En esta etapa del medioevo ocurre lo mismo, una crisis física, antecedida por una crisis espiritual. Ahí tenemos en el año 538, cuando fueron los ostrogodos rechazados, sacados de Roma, y el papado adquiere el poder político y religioso total. Entonces ahí se puso la cosa buena, como se dice en mi país. Porque automáticamente aparece como destello gigantesco de una gran crisis espiritual el hecho de que al papado se le da un título de divinidad. O sea, Dios, el Papa, Dios humano. Y se le hace infalible al Papa. Entonces también aparecen los anticos, aparece la idolatría, aparecen mediadores entre Dios y el hombre, aparecen las indulgencias, que era una manera de pagar tu salvación. ¿Tú quieres ser salvo? Bueno, pues paga. ¿Tú quieres pagar por el perdón de pecados futuros que vas a cometer? Paga. ¿Quieres pagar para que tu familiar salga del infierno o salga del purgatorio para el cielo? Paga por él. Se llaman indulgencias. Miren qué clase de apostasía, qué clase de herejía. Y toda esta gente que se oponían a estas cosas, bueno, pues fácilmente eran quemados, eran torturados, eran apresados, eran muertos, asesinados vilmente. Aparece la famosa maquinaria del papado, esa santa maquinaria llamada Inquisición. Yo traje un PowerPoint que no lo quiero poner porque veo niños y está un poco fuerte y decidí no ponerlo, donde muestro las maquinarias de la Inquisición. Entonces todo este periodo denota una gran crisis espiritual. La Biblia fue castrada de la sociedad. La gente no tenía acceso a la Biblia, de modo que era fácil de manipular, fácil de engañar. Por mucho tiempo la gente no tenía acceso a la palabra de Dios y no tenía un termómetro para poder medir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por eso habían tantas barbaridades, tantos barbarismos religiosos. A eso le sucedió entonces una crisis física. La crisis física vino después, persecución,
pero además de eso, el mundo en esa época se sumió en una oscuridad en cuanto a las artes, en cuanto a la ciencia, aparecieron enfermedades, aumentaron las guerras entre reinos. Una crisis física fue antecedida por una crisis espiritual. En nuestra vida pasa igual. En tu vida pasa igualito. Las situaciones que tienes en tu matrimonio son antecedidas por una crisis espiritual que tienes. La dificultad, la división que hay en tu familia, tienen su raíz en que en tu casa no se estudia la Biblia. La depresión que te está consumiendo tiene como raíz que ya no oras como antes. Una crisis física le antecede a una crisis espiritual. Y aquí Jesús lo pone de manifiesto. Entonces, aquí Jesús dice en Mateo 24, dice, serán engañados, ¿aún quiénes? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Si dice si fuere posible, aquí en la palabra dice si fuere posible aún a los escogidos, significa que los engañados no son escogidos, no están dentro de los escogidos. Estas personas quizás son engañados, o sea, no son escogidos porque cedieron al engaño, y no solamente que cedieron al engaño, sino que persisten en el engaño. Tú puedes equivocarte, pero persistir en una equivocación. Como dice Juan, el que peca no conoce a Dios. Aquí se refiere el que persiste en un pecado, ese no conoce a Dios. Tú puedes pecar ocasionalmente, pero no es lo mismo caer en un error ocasionalmente que persistir en un error. Y dice que serán engañados aún los escogidos, o sea, que los que son engañados, los que están siendo engañados, no están dentro del pueblo escogido. ¿En qué consiste este gran engaño? ¿Dónde está ese gran engaño del que habla Jesús? ¿En el futuro o en el presente? Muchas personas están tranquilos, están happy, están suaves, viviendo un cristianismo fácil, porque todavía quedan una cantidad de profecías por cumplirse tremenda. Pastor, todavía falta la persecución. Y no se dan cuenta que ya están viviendo los momentos terribles de la persecución más terrible de historia. La está viviendo hoy. Y es la persecución de tu fe. Porque lo que te pierde, lo que te salva, no es la preservación de tu cuerpo, es la preservación de tu fe en Jesucristo. Eso es creer en la gracia. Eso es persistir en la gracia de Jesús. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y persistir hasta el fin es conservar una fe pura, no una fe liviana que ceda a los engaños, no una fe adulterada que haga vivir al individuo un evangelio un poco extraño. Dice la palabra que sin fe es imposible ¿qué? Entonces, ¿en qué consiste la salvación? ¿En qué consiste agradar a Dios? En preservar una fe pura, y eso únicamente se logra leyendo este libro que tengo en mi mano derecha y orando constantemente en todo tiempo. Testificando, viniendo a la iglesia, apoyando en la obra. Pero estamos acostumbrados a vivir un evangelio tranquilo, que se convierte o muta a un evangelio extraño. ¿Dónde nacerá esa crisis? Ya vimos que la crisis no está en el futuro, la crisis la estamos viviendo en el presente. No voy a poner ejemplo, ustedes lo saben todos. Pero ¿dónde nacerá esa crisis? La misma Biblia lo revela, ahí lo tenemos vamos al capítulo 10 del mismo libro de Mateo, para ver dónde es que nace esa crisis. Mateo capítulo 10, versículo a partir del 16.
Y dice allí, el mismo Jesús, os envío como ovejas entre lobos. Sean prudentes como serpiente y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales o a concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por mi causa, para que den testimonio a ellos y a los gentiles. Dice el 19, y cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablar, porque en esa hora os será dado lo que hayáis de hablar, porque no son ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en ustedes. Hermano entregará a muerte a su hermano, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Serán odiados por todos por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Si esto Jesús lo escribiera hoy, Jesús lo dijera hoy, sustituiría el calificativo, el nombre de sinagogas por iglesias. Sustituiría la palabra concilios por juntas de iglesias. Porque dice, os entregarán a concilios o a tribunales y en sus sinagogas les azotarán, o sea, en las iglesias les van a azotar. ¿Dónde nace la crisis? En la iglesia. No se puede apostatar de la fe en la mentira. La única apostasía de la fe, el adulterio de la fe, ¿dónde nace? Desde la verdad. Y nace desde personas que no están consagradas a Dios. Desde personas que ven el evangelio como un medio de club social. Desde personas que ven el trabajo de la iglesia como un trabajo que pertenece únicamente al pastor. Cuando realmente Jesús nos manda a ser discípulos, pero lastimosamente, chicos, aparecen lobos. Hoy os envío a ustedes entre lobos rapaces. Y Pablo habla que también habrán lobos en su partida que no tendrán misericordia del rebaño. Por eso es el llamado de Jesús a no ser engañados. Es el llamado de Dios en esta mañana por boca de su siervo a que tu fe no sea adulterada. A que cambiemos esta realidad física que tenemos tan triste por una realidad espiritual diferente. Una transformación de nuestro modo de vivir el evangelio y de concebir la fe que tenemos en Dios. Un llamado a leer más la Biblia, a depender, a ser más dependientes, porque estas iglesias que harán esto y que hicieron esto, que perseguirán, que harán injusticia, son iglesias que no están comprometidas con el Dios eterno. Estas juntas de iglesia, estos concilios del Sanedrín que hicieron estos barbarismos religiosos, son concilios del Sanedrín, son líderes que no están comprometidos con el evangelio de Dios. Voy más allá, con el Dios del evangelio. De modo que predican y ponen de manifiesto, ponen en acción, en vez de la gracia de Jesús que les fue dada, ponen en acción la ira que les toca a ellos. La santificación no es un lugar a donde hay que llegar. Oía un pastor diciendo, yo lo entiendo metafóricamente, pero hoy yo voy a tomar literalmente lo que dijo. Cuando dijo, tenemos que llegar a ese lugar de santificación. La santificación no es un lugar que está en el futuro. La santificación es un estado que está en un continuo presente. Nuestra santificación debe estar en un continuo presente, un presente continuo. La santificación de ayer no te sirvió para hoy. La santificación de hoy no te va a servir para la semana que viene. Cada día tiene su propio afán, como dijo Jesús, y gracias al propio afán de cada día requiere una santificación al Dios eterno.
La santificación tiene fecha de caducidad de hoy. La de hoy es para hoy, la de mañana es para mañana. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con tu santificación? ¿Qué está pasando con tu estudio, con tu devoción? ¿Por qué duermes más que antes? ¿Porque te va bien? Algo pasa en nuestra vida que cuando nuestros hijos tienen salud, cuando nuestro matrimonio va bien, cuando los negocios van viento en popa y en ganancia creciente, cuando los viajes vienen y van, cuando las dificultades parecen aislarse, algo pasa que bajamos los brazos. Algo pasa que nuestra visión de Dios se nubla y dejamos de orar, dejamos de ser persistentes, dejamos de predicar y se va apagando la llama del Evangelio en nuestro interior. Sin darnos cuenta que esa crisis espiritual anestésica va a provocar una crisis física en un futuro próximo. Dice Pedro que el diablo está como león, ¿qué? Rugiente, buscando a quién morder, a quién hacer caer, a quién devorar, a quién hacerlo pedazos. Y lo triste de las mordidas del diablo, ¿sabes qué cosa es? Que no se sienten. Son mordidas que tienen anestesia. Tú las sientes cuando pasa la anestesia. Y miras para tu lado y no ves tu brazo. Y miras para el otro y no ves tu matrimonio. Y miras para el frente y ya no ves el futuro. Y miras para atrás y el pasado te inunda, te aplasta completamente. Miras para tu bolsillo y no tienes dinero, estás lleno de deudas. Las mordidas del león, del diablo, son mordidas anestésicas, donde hace siempre posible que el pecado el pecado dé a luz. Y provocar en tu vida, además de tristeza, en medio de tu crisis espiritual, provocar en tu vida una crisis física que te hunda hasta abajo. Por eso dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a Tesalonicenses, capítulo 2, versos a partir del 1. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se muevan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritus, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ya ha llegado. Nadie os engañe. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de ¿qué? El de pecado, el hijo de perdición. Y sí, cuando leemos esto, no resistimos la tentación de pensar en el papado. Y ok, se puede dar una segunda aplicación, pero vamos a ver a qué se refiere esto. Aquí habla de una apostasía. Ya dije anteriormente que la apostasía no puede salir de la mentira. No se puede apostatar desde una mentira. Para apostatar hay que apostatar desde la verdad. ¿Están conmigo? Vamos a ver qué dice el mismo Pablo en Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 4. Dice allí Timoteo, le dice él a Timoteo, el Espíritu, en el capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán ¿de qué? De la fe o de la verdad, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Algunos apostatarán ¿desde dónde? Desde la fe, escuchando cantos de sirena, e insertarán dentro de las filas del ejército de Dios doctrinas de demonio. Un evangelio extraño. Hoy veníamos hablando sobre eso, el pastor y yo, algo sobre eso. Un evangelio extraño con un sabor agridulce. Trata de no ser tú de los apóstatas. Trata de no ser tú de los engañados. ¿Saben por qué?
Porque los falsos maestros arrastran a falsos discípulos. Nunca un discípulo de Jesús se va a dejar engañar por un falso maestro. Porque el discípulo de Jesús persiste en oración y ruego. Porque el discípulo de Jesús conoce a su Señor Jesús. Porque el discípulo de Jesús ya no es más siervo de Jesús, ahora es amigo de Jesús. Y conoce a su amigo. Y se agarra constantemente de él. Y se aparta del mal. Y se hace un amigo obediente por el bien suyo. Porque mucha gente piensa que siendo obediente le están haciendo un favor a Dios. Viniendo a la iglesia le están haciendo un favor al pastor. Asumiendo una responsabilidad en la iglesia, le están haciendo un favor al pastor, a la iglesia. Te equivocas si tú piensas eso, muchacho. El favor te lo estás haciendo tú. Por eso yo le digo a los hermanos, mira, no le lloren tanto a la gente para que venga a la iglesia. Predique el evangelio y deja que el Espíritu toque. Pero esa imploración, no sé, ese continuo implorar y súplica, venga a la iglesia, ok, está bien, eso déjaselo al Espíritu Santo, que implora con gemidos indecibles. Usted predique el evangelio, pero no falte aquí. No falte aquí porque el favor se lo está haciendo usted a usted mismo, se lo está haciendo usted a su familia, a su hijito, a su esposa, a su vecino, incluso a la sociedad. No se lo está haciendo al pastor ni a Dios. El favor te lo está haciendo tú mismo. Entonces hay mucha gente que hay que hacerle pleitesía aquí. No voy más a esa iglesia, llega ahí, nadie me saludó. ¿Quién tú eres? Necesitamos entender nuestra posición. Y nuestra posición es que somos seres perdidos que únicamente alcanzan salvación por la misericordia de Dios eterno. Valemos nada. El único valor que adquirimos es cuando Dios pone sobre nosotros el manto de la justicia de Jesucristo, porque la justicia tuya es trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que es trapo de inmundicia? Se lo dejo para que lo busques en casa. Esa es tu justicia y es mi justicia. Entonces, Pablo habla que habrán gentes que oirán cantos de sirena, apostatarán de la fe. Y eso se relaciona con lo que habla Jesús, con los engañadores que habla Jesús en el capítulo 24. Entonces seguimos a donde dice Juan en su primera carta, capítulo 4, donde dice allí, no crean a qué, a todo espíritu, no crean a todo espíritu, midan los espíritus. Pero la única manera de poder medir los espíritus es conociendo el verdadero espíritu. No, tú no puedes juzgar un espíritu si es de Dios o no, si tú no conoces el espíritu de Dios. Tú no puedes saber si un billete de $100 es falso si no conoces las características del verdadero billete, del billete original. Y Juan dice allí en el capítulo 4, versículo a partir del 1, dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, en esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? De Dios. De Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Este es del anticristo que habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijos, vosotros sois de Dios. Esto es para ustedes, esta mezcla. Vosotros sois de Dios y los han vencido. Ustedes han vencido al maligno porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces no hay motivo para salir esta mañana de aquí con la cabeza cabizbaja. No hay motivo para salir esta mañana de aquí esquinados, tristes, angustiados, temerosos, avergonzados. Así te quiere ver el diablo. Así quiere ver el diablo a tu familia. No hay motivo para salir esta mañana de aquí arrastrando un pecado que te está hundiendo hacia abajo. Corta con esa relación. No respondas más a esos mensajes. No entres más a esa página web. No visites más esos sitios. No alces más la copa. Muerde tu lengua. No seas tan ofensivo. Conviértete en un verdadero discípulo de Jesucristo, porque es la única manera de
llegar a las mansiones eternas. El único modo. No creas que viviendo un evangelio a media vamos a llegar al cielo. Pesa el espíritu que está en ti, si es de Dios o si no es de Dios. Y juzga por la propia palabra. Dice el 5, ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Por eso les digo, no imploren tanto en su predicación. El que es de Dios te oye. No te preocupes, predica todo el tiempo. Predica la palabra, predica el evangelio eterno. Pero no como si estuvieras haciendo un favor a la gente. O como si la gente te estuviera haciendo un favor a ti. Predica el evangelio con la cabeza erguida. Porque el que es de Dios, dice Juan, el que es de Dios te oye. En esto distinguimos el espíritu de la verdad del espíritu del error. Gloria a Dios. Vamos a la última parte de este tema, yendo al libro de... No podemos irnos aquí sin antes ir al Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y ahí vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, a partir del verso 10. Y dice... Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, quien los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida, no estimaron su propia vida, ni aún ante la muerte. Por eso, alegraos cielos y los que habitan en ellos, ay de la tierra y el mar. Oigan bien, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón o a un hijo, pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esta profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo está escrita también en Daniel 7, 23 al 25. Y se refiere a los 1260 años de un periodo de la historia que abarca desde el año 538 hasta el año 1798, cuando el conocido general Berthier, agarra preso al Papa Pío. Entonces, en ese tiempo de 1260 años, predicho por la Biblia siglos y siglos antes, el diablo se ensaña con gran ira contra el pueblo de Dios. Y ocurren barbaridades extremas. Pero fíjense, empieza la persecución. Hay una gran persecución. Pero ¿a quién el diablo usa? Para la gran persecución, no para destellos de persecución, para la gran persecución. ¿A quién? A los mismos nuestros. Aquellos que se llamaban cristianos fueron usados por Satanás para perseguir, torturar, discriminar, matar brutalmente a los que eran verdaderamente parte del remanente, parte del pueblo escogido de Dios. ¿Se dan cuenta que es bíblico lo que digo? Que la apostasía, esa gran ira, va a ser desde adentro. No esperes para santificarte una ley dominical. No esperes para creer en la Biblia a que llegue una ley dominical dictaminada por el gobierno. No, porque estás perdiendo mucho tiempo. Empieza a creer desde ya. Empieza a santificarte desde ya. Hubo mucha persecución. En el primer siglo hubo 3 grandes persecuciones. Si no se me desesperen, ya estoy terminando. Hubo 3 grandes persecuciones. Ahí tenemos la primera gran persecución,
que fue hecha por los mismos judíos. Ahí fue donde mataron al primer mártir, Esteban, donde apedrearon constantemente a Pablo, lo azotaron, lo encarcelaron a Pedro. Bueno, acabaron con esta gente. Ahora, hubo una segunda persecución que fue llevada a cabo por ese famosísimo emperador llamado Nerón, que ahí fue cuando murieron miles de cristianos. Esta persecución duró del año 64 después de Cristo al 68, 4 años, pero terribles. Ahí Nerón mata a Pedro, mata al apóstol Pablo y junto con ellos dos acaba con más cristianos. Después viene una gran tercera persecución desde el año 81 después de Cristo al 96 por Diocleciano, donde mueren muchos más cristianos, miles. Nuestros hermanos en Cristo eran usados como antorchas para alumbrar las calles de Roma. Nuestros hermanos en Cristo, los fieles discípulos de Jesús, eran usados como carnada para leones y para fieras. Eran quemados vilmente delante de todo un pueblo que se burlaba como si fuera un gran espectáculo. El diablo se ensañó en nuestros hermanos de la antigüedad. Pero estos hermanos preservaron su fe. Preservaron su fe. Pero después vino una etapa mucho más negra, mucho más oscura, que es la que habla aquí el libro de Apocalipsis. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Y es la etapa de la profecía de los 1260 años, donde la persecución vino desde dentro. Y ahí vemos completo, ahí vemos pueblos enteros arrasados constantemente por esta gran ola de persecución. Tenemos los lolardos, los valdenses, los albigenses, los bohemios, los husitas, pueblos enteros completos arrasados por preservar la verdad. Entonces, esa verdad es el tesoro que tenemos hoy en nuestras manos, por el cual murieron mucha gente en el pasado. Y nosotros, en la mayoría de nuestras oportunidades, lo escondemos para que no lo vean, porque nos avergüenza que sepan que lo tenemos. Cuando miles y miles de gente en el pasado, hermanos nuestros, derramaron su sangre. Y aquí viene la estrategia, el cambio de estrategia del diablo. Si en el pasado el diablo atacó al individuo para que negara su fe o para matar su fe, hoy, la estrategia es diferente. El diablo hoy ya no ataca el cuerpo, ya no ataca al individuo para matar su fe. Ahora ataca tu fe para que te pierdas tú. Ataca tu fe para que se pierda el individuo. Porque en el pasado, dicen los historiadores, mataban a un cristiano y dicen los historiadores de la antigüedad, Josefo y otros, dice que mataban a uno y la sangre era como semilla, porque mataban a uno y aparecían 20 más. Pero aún si mataban esos 20, esos 20 morían en la hoguera incluso, pero a causa de su fe. Lo cual significa que por preservar su fe, aunque hayan perdido su vida, aunque no hayan estimado su vida, aún así, muertos tienen un lugar en el reino prometido cuando Jesús ya logre venir en las nubes de los cielos, que está su venida inminente a las puertas, ya se oyen los pasos del que ha de venir. Y para esa gente hay un lugar, hay morada en las mansiones eternas. Por eso hoy el ataque es distinto. El ataque es a tu fe, para que pierdas la vida eterna. No pierdes tu vida, la preservas, pero pierdes tu fe. Entonces veremos a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Por eso, por personas que dejan perder su fe, por personas que dejan adulterar su fe, por personas que no enriquecen su fe, por personas que tienen una fe que huele a podrido, es que tenemos hoy iglesias divididas. Es que tenemos hoy matrimonios divididos, irremediablemente rotos. Por personas con una fe podrida, putrefacta, es que tenemos hoy tantos caídos alrededor nuestro. Tantos hipócritas, tantos hermanos que lastimosamente son un estorbo para el desarrollo de la obra.
Más claro no puedo hablar en esta mañana. Pastor, perdóneme si me invitó para darle ánimo a la iglesia. Pero este fue el mensaje que Dios me puso anoche en el corazón para la iglesia de Chimécula. No me importa quedar bien con nadie. Me importa quedar bien con Dios. Y siempre lo digo, predicar media verdad es peor que predicar ninguna. Hay iglesias donde hay versículos en la Biblia que no se tocan porque pueden chocar con ciertas ideologías. Hermanos, despierta. Jesús ya está aquí. Jesús ya está aquí. Quiero terminar. Ya voy a terminar con un texto que se encuentra en Efesios, en el libro de los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie, por favor, oye bien, nadie os engañe con vanas palabras. Hay tantos predicadores románticos que lo que buscan es endulzar el oído de la gente. Y lo único que predican es psicología, temas motivacionales y esconden la Biblia bajo el púlpito. Cuando el mensaje de la Biblia solo nos motiva. No se dejen engañar por vanas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Y termino con Colosenses capítulo 3. Y ya nos vamos a la casa. Desde el verso 1. Colosenses capítulo 3, a partir del verso 1. Estaba viendo un programa de un pastor que yo estimo mucho, pero por ética no voy a decir su nombre. Yo no quiero hacerle daño a nadie. Pero le preguntan en su programa, pastor, ¿Dios ama al diablo? Y él dijo, la esencia de Dios es amor. Entonces Dios no puede negarse a sí mismo, según primera de Timoteo. De modo que si Dios es amor, Dios no tiene otra cosa que dar que no sea amor. Dios ama al diablo. A mí la mandíbula se me cayó hasta acá. Y usa la frase, dice la Biblia, que Dios ama ¿a qué? Al pecador. ¿Pero aborrece qué? El pecado. ¿Dónde dice en la Biblia que Dios ama al pecador? Encuéntreme un texto. Dios no ama al pecador. Al contrario, aborrece al pecador. La Biblia dice que aborrece al impío. Y aborrece el pecado también que hace el impío. Entonces, como al padre de mentira, al padre de engaño, al provocador de toda esta calamidad, de toda esta lucha del bien y el mal del universo, Dios va a amar. Si en algún momento Dios mostró su amor en el pasado hacia ese ser, hoy Dios aborrece al diablo. Porque es el acusador de nuestros hermanos. Porque fue echado del cielo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué? ¿Queremos poner a Dios como? ¿Queremos mostrar más amor que Dios? Siendo, pues, resucitado, Colosenses 3, a partir del verso 1, Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, dice Pablo. Esto parece que está escrito ayer. Porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo terrenal. ¿Qué cosa es lo terrenal? Por favor, hagan morir en ustedes fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por esas cosas viene la ira de Dios.
Dios sobre los desobedientes. ¿Qué estás esperando para cambiar? Te vas a quemar en fuego. Vas a perder tu matrimonio. Vas a perder tu respeto, tu estabilidad, tu economía. Vas a perderlo todo por seguir esas cosas que acaba de decir Pablo. Despierta. El diablo te está mordiendo con una mordida llena, repleta de bulbos y bulbos de anestesia. Date cuenta de eso, que te están arrancando la familia, te están arrancando el respeto, te están arrancando la consideración, te están arrancando tu dignidad, te están arrancando la salvación. En esos caminos ustedes también anduvieron en otro tiempo, pero ahora, dice el verso 8, dejad también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencias, palabras groseras. No mintáis unos a otros. No sean mentirosos, habiéndose despojado del viejo hombre con sus prácticas y habiéndose revestido en esta mañana de la nueva naturaleza que se renueva hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen de su Creador. Y donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, no hay bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo en todos. Si antes el diablo atacó la iglesia para matar un movimiento, hoy el diablo está atacando un movimiento y así acaba con la iglesia. ¿Y sabes quién es el protagonista de ese movimiento? Tú. Dice Primera de Corintios que el templo, ¿quién es? ¿El pastor? ¿El templo es el grupo de oración? ¿El templo es cuando vengo el sábado toda la pila de gente? No, el templo eres tú solito. Tú solito eres el templo. De modo que el premio será solito para ti. O el castigo será solito para ti. Por tanto, como elegidos y pacientes, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, vestidos de benignidad, de humildad, mansedumbre y tolerancia. Por favor, soportaos y perdonaos los unos a otros. Si alguno tuviera alguna queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también perdónense mutuamente ustedes. Y sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la que fueron llamados también en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Después tengo un sermón sobre esto. Después, cuando me inviten de nuevo, si me invitan, voy a hablar sobre este texto. Exhortándose con sabiduría, no es como tú quieras. Con sabiduría. Cantad a Dios salmos, himnos, canciones espirituales con gratitud en vuestro corazón, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo por favor en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por todos. Después de esto no hay más nada que decir. Que Dios te bendiga, te abrigue siempre. Si no nos vemos de nuevo acá, nos vemos en el cielo.